Bienvenidos a Psicotepec, el único podcast de psicología que vamos a ver arder el mundo en esta ocasión porque vamos a hablar sobre un tema bastante polémico. Les habla hasta Gary y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y que se pone sobre la mesa en los principales semestres, bueno, en los primeros semestres de la carrera de psicología. Y el día de hoy, como siempre, me acompaña Migue Hola, hola. y Roger. Hola, hola, ¿qué tal? Y pues el tema que ya estarán viendo en el título es, ¿la psicología es una ciencia? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? El día de hoy vamos a hablar sobre estas razones que se nos dan a todos los psicólogos para decir que es una ciencia y también vamos a hablar sobre las principales críticas que se le hacen a la psicología como ciencia y por qué incluso algunas personas como el ya fallecido Mario Bunge hacía críticas de que la psicología no es una ciencia. Entonces, Miguel, Roger, ¿qué opinan de este tema tan polémico, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues creo que es un tema muy complicado de entender. Te implican demasiadas cosas, decir simplemente si la es o no lo es. Porque algunos constructos o ideaciones no acreditan ciertos principios o ciertos requerimientos para decir que algo es completamente científico. Y también tenemos un lado desafortunado en que se utilizan ideas, por así decirlo, generadas de la psicología para otro tipo de prácticas que nada tienen que ver con una práctica científica. Nos está muy vendida la idea de un psicólogo haciendo coaching, haciendo terapias con validez cuestionable, prácticas cuestionables, o que simplemente se cree que como es demasiado complejo o ambiguo decir algo, no podemos dar afirmaciones concretas. Exactamente. Roger, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, pues en definitiva bastante controversial sin duda. Am, yo creo que aquí cabe aclarar que la idea nunca va a ser imponer un pensamiento o una opinión en este caso. Más bien la idea va a ser exponerles nuestros puntos tanto de manera individual como colectivos y que ustedes mismos puedan ir formando la idea de si es o no es una ciencia. Pero pues para esto yo quiero como poner en mesa el hecho de que no porque no se comprendan diferentes procesos, deja de ser entendido como un ente científico. No sé si me doy a explicar. No porque las personas no entiendan los procesos que se llevan a cabo, quiere decir que no sea ciencia. Yo soy pro, sí, sí es ciencia. Pero bueno, ya lo vamos a ir discutiendo un poquito más adelante. Muy bien, sí, como aquí lo menciona Roger, la psicología, aunque muchas personas digan que no o que sí, nosotros vamos a dar nuestro punto de vista como psicólogos, cómo lo hemos estado estudiando y cómo lo hemos estado analizando. Cada una de las ciencias sociales, al parecer, tiene también ese mismo trauma de por qué sí o por qué no es una ciencia. Ya sea sociología, historia, incluso derecho, dicen que es una ciencia. Entonces, vamos a hablar en cuanto a nuestra profesión nos habla, o nos toca, nos merita, que es psicología. Somos tres psicólogos y se nos ha dicho y se nos ha formado, y aparte lo estamos comprobando con muchas otras investigaciones y pláticas con colegas, que la psicología es una ciencia. Vamos a dar nuestros fundamentos del por qué sí lo consideramos una ciencia, pero también vamos a ver estas críticas que se le hacen a la ciencia, o a la ciencia, a la psicología, de por qué no es una ciencia. Entonces, a aquellos que estén escuchando y que sean ajenos a la psicología, lo más seguro es que tengan un pensamiento de sí, no, ¿por qué? Entonces, tengan un pensamiento de que sí lo es, de que no lo es, de que siempre se aplica, que no es lo, se aplica. Tal vez a alguna persona que esté en una de las llamadas ciencias duras, como lo es biología, química, física,
diga que no lo es como lo hacía Marion Bunge, porque no aplica para todos lados, no hay unas reglas que no aplican para todos lados, pero sí hay ciertos patrones de conducta que se repiten, sea en donde sea que estén. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Les parece que empecemos hablando por el método científico? Ok, podríamos empezar a hablar sobre qué es una ciencia. Ok, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una organización de conocimientos que son comprobables y que aparte deben de ser medibles, deben ser objetivos. Ajá. Entonces, tenemos los ejemplos duros que había dicho antes. Biología, física, química. ¿Cuál es el objetivo de la biología? El medir o estudiar los seres vivos. ¿Qué es un ser vivo? Es otra pregunta que también debemos de ver porque los virus no están vivos, pero bueno, es una de las cosas que todavía tiene sobre la filosofía de la ciencia. Pero al final la ciencia es un sistema que intenta organizar todo lo que es visible, lo que es palpable, lo que es medible. Ajá. Entonces es un conjunto de conocimientos que aparte son comprobables. El objetivo de la biología son los seres vivos. El objetivo de la química son los átomos y las cosas con las que están hechos los seres vivos. El de la física son todo esto compuesto de que es la realidad, que incluye la gravedad, las fuerzas, las temperaturas y todo lo que tiene que ver que podemos medir. Entonces, una ciencia es esto, un conjunto de conocimientos que son observables y aparte son comprobables. Así de sencillo, para no ahondar, porque la filosofía de la ciencia todavía es mucho, se discute mucho sobre esto, todavía hay filosofía de la ciencia, pero al final nos vamos a lo más práctico. Es un conjunto de conocimientos que son comprobables y que nos sirven y que debemos utilizar para el beneficio de todos. Creo que queda claro qué es la ciencia entonces, como un conjunto de técnicas y procedimientos para emplear y producir nuevos conocimientos, ¿no? Para beneficiarnos en sí. Algunos conocimientos no son a veces necesarios, pero ahí está. Ahí están algunas investigaciones. Ok, perfecto. Ahora entonces aclaramos qué es la metodología de la ciencia. Ujú. Va, pues yo creo que para esto deberíamos de remitirnos un poquito epistemológicamente hablando y entender que proviene del griego, bueno, específicamente la palabra metodología proviene del griego y de la palabra métodos. Esta palabra básicamente hacía referencia a caminos o a líneas o a secciones que dirigían hacia un elemento en concreto. Entonces, combinando estas dos características, tanto ciencia, como ya lo explicó Benja, como métodos que estoy explicando, pues tendremos que la metodología de la ciencia básicamente es el camino para llegar a a un nuevo conocimiento. Es una sucesión de pasos medibles y objetivos, como ya lo explicaba Benja, con la finalidad de llegar a estos nuevos conocimientos, que pueden o no ser útiles. Pero bueno, eso ya lo, lo veremos después. Básicamente, esto es la metodología de la ciencia y está compuesta por diferentes etapas. Ahorita nada más como que se las menciono de rápido y las vamos viendo una por una, ¿no? Sí, sí. Va. La primera sería la observación o detectar que que hay la existencia de una problemática o de algo que no entendemos. La segunda sería la separación de aspectos no esenciales del problema, es decir, la delimitación. La tercera es la reunión de variables que sí pueden llegar a incidir en pues en esta cosa que estamos observando. La cuarta es la reunión de información de los diferentes experimentos que han habido previamente, la recolección de información. La cinco, la comprobación de la hipótesis, la experimentación y terminamos con el análisis de resultados. Las van a encontrar con diferentes nombres, observación, medición, experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esencia son estos 6 pasos. Ahorita los vamos a ir viendo como más a detalle, ¿va? ¿Qué es la observación, Miguel? La observación, pues es creo que muy directa esta parte de lo que dice observación, pero no es tan únicamente observar, sino que prestar realmente atención a detalles visibles, factores que puedan estar afectando un sistema.
para empezar a identificar posibles causas o empezar a identificar posibles relaciones. Básicamente ese es el primer proceso. Verdaderamente observar si hay algo que podamos identificar que genere algún efecto o que esté algún patrón, quizá algún sistema referencial o algunos componentes que empiecen a marcar esta parte de algún fenómeno. Ok. Entonces podríamos hablar. El primer paso para hacer un conocimiento cierto es darse cuenta de que algo está ocurriendo. Le llamamos observación al primer paso, aunque también podría ser un conjunto de eh, que puede escuchar, que puedes sentir o que puedes oler cosas. Entonces, tú te das cuenta de, huele raro. Y después ves las nubes, negras. Entonces, empiezas a relacionar las cosas. Empiezas a observar que hay nubes negras y que empieza a oler medio raro. Ya no huele normalmente. Huele como, ahora le podríamos decir nosotros a humedad, pero empieza a oler diferente a comparación de cuando no hay nubes negras. Empiezas a darte cuenta de que hay algún, ¿cómo se llama? Fenómeno que está ocurriendo. No necesariamente con la observación, a eso me quiero llegar, sino que solo te das cuenta que están llegando información a través de tus sentidos, para empezar. Ujú. ¿Sabes qué? Una parte muy importante de este primer punto, creo que lo pondría como la curiosidad. La curiosidad que todas las personas tenemos, independientemente de si generamos o no ciencia, pero es esa curiosidad por intentar comprender el mundo que te rodea. Eh, no necesariamente debes de seguir todos estos pasos para llegar a un conocimiento, pero si sigues estos pasos estructurados y además tienes esa curiosidad innata, es como más bonito cuando llegas a todos estos nuevos conocimientos. Sí, desde luego, cada uno llega a los conocimientos de formas diferentes. Pero estamos hablando de, sí pueden saltarse algunos pasos porque, por ejemplo, puedes empezar con la experimentación y ver cosas que ya, pero se supone que lo primero, se establecieron estos pasos para darle rigurosidad a los conocimientos. Entonces, lo primero es observar para darse cuenta de que está ocurriendo un fenómeno. Puede ser social, puede ser natural, puede ser de cualquier cosa, pero está ocurriendo algo. Entonces, lo observas y te das cuenta de eso. Y a partir de ahí ya empiezas a nacer la curiosidad, por ejemplo. En efecto, y ahí sale el siguiente punto, ¿no? Que es el Ajá. planteamiento del problema, ver qué onda, qué está pasando. El planteamiento del problema básicamente es entender cuál es la realidad de lo que está pasando, entender cuáles son las variables que pueden estar dentro de esta explicación, entender qué variables no tienen pues nada que ver dentro de todo esto. Em, Básicamente es, bueno, yo como lo definiría muy concreto, es la delimitación. Esto sí voy a investigar, esto no voy a investigar. Para mí esta segunda fase sería eso, concreto. Establecer bien quizá la pregunta, ¿no? De investigación. Es decir, eh, ¿por qué, cómo, cuándo? Y esta pregunta nos delimita al marco de acción que vamos a tomar. Para también en esta pregunta del problema, pues establecer quizá una relación, una inferencia, algo similar. Lo cual daría Podemos, pauta al segundo, ¿no? Digo, al tercer punto. exacto. Estaríamos, por ejemplo, al hablar de las nubes, empezaríamos a decir, vuelvo al ejemplo de las nubes y de las nubes negras. Eh, Se ponen las nubes negras y empieza a oler a humedad. ¿Cuáles son las variantes que empiezas a pensar? Hay un ser gigantesco que hace que las nubes se vuelvan negras y empieza a oler así. El olor viene de las nubes. Las nubes negras huelen así. Empiezas a plantearte estos razonamientos y empiezas a preguntarte, ¿por qué las nubes negras huelen así? ¿O por qué pasa esto? Entonces ese sería el planteamiento, el número 2. ¿Por qué pasa esto que estoy observando? En Pasamos al efecto, paso número 3. sería Si la no me recuerdo. hipótesis, ajá, sí es correcto. La hipótesis que sería básicamente, sería una explicación o sería tratar de explicar sin necesariamente haber realizado un experimento el fenómeno que tú estás viendo. Ya decía Benja de las nubes. Ok, pues mi hipótesis podría ser de que hay un ser que crea las nubes porque no hemos sacrificado suficiente gente el día de hoy. Eso podría ser una hipótesis totalmente válida.
Que sea o no cierta, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero siendo concretos, la hipótesis es la explicación que tú le puedes dar a una situación con base en tu experiencia previa, con base en análisis previos, con base en experiencia personal previa, con base casi en lo que tú quieras, pero es el intentar dar una explicación. Eso básicamente es la hipótesis. Claro, lleva más pasos, lleva más estructura, pero para dejarlo en un nivel muy, muy entendible sería eso. Sencillo. Sencillo, sencillo y Sí, concreto, sí, sí. digo. Listo. Punto número 4. Sería la comprobación de la hipótesis, básicamente. Pues esta comprobación de hipótesis es una vez que ya establecimos, no sé, una posible relación causal, de decir, a lo mejor, no sé, las nubes se mueven porque corre viento, ¿no? Ok, vamos a ver si cuando corre viento efectivamente vemos moverse las nubes. O establecemos en un estado experimental un patrón similar que hay en el ambiente, con el efecto o la variable que yo creo que está afectando al fenómeno, es decir, el movimiento de las nubes, para ver si es verdadero. Entonces, ese es el siguiente paso. Ya que desarrollamos una idea de la posible explicación de algo, obviamente ya que pasamos por los procesos anteriores de observar, establecer un pequeño problema, establecer la hipótesis, comprobar esto. Si yo digo que, no sé, esto es por esto, vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a ver si sí es cierto eso que digo. Y eso es muy importante porque creo que muchas cuestiones pseudocientíficas se quedan en esa parte, ¿no? Hay un chorro de afirmaciones, pero hay pocas comprobaciones. Y eso es una parte muy importante. Entonces, paso número 4 es comprobar que lo que dije es como yo dije, o funciona como yo dije. Exacto. Entonces aquí entran en las hipótesis también todo lo que son las creencias y las supersticiones. Que los gatos negros son de mala suerte. Ah, ¿por qué? ¿Qué es la mala suerte? Empiezas a preguntarte. ¿Cómo vas a comprobar esto? Ah, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Que las brujas se convierten en lechuzas. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo compruebas que una bruja se convirtió en lechuza? Grabándola. Eh, es que yo la vi. Ok, ¿eso es válido? ¿Podríamos decir que es válido eso para comprobar? Mm, pues en una primera instancia solo caería como en la observación. Decir eso que yo lo vi es como observar únicamente. Eso no llega al punto de la comprobación. Comprobación es básicamente demostrar que un fenómeno sucede con la relación que tú estás diciendo y que a cierto punto sea replicable. O que sea replicable en las condiciones únicas que sucede el fenómeno, quizá, ¿no? Porque el simple hecho de decir, yo vi un alien, no, sí, yo vi que esa persona hizo tal cosa, sería un simple primer momento como acercarse al fenómeno. Lo estoy observando, ok, pero ¿y luego? ¿Me quedo en la observación individual? ¿Es válido? Pues creo que ese punto no es muy válido. Entonces, estamos diciendo que al mismo tiempo que al observar algo, podría ser, no es válido, porque podrías haber caído en algún sesgo cognitivo o en alguna malformación o malinformación de haber visto. Viste mal y creíste ver otra cosa. Entonces, también, ¿qué utilizamos para comprobar las cosas? Puede ser la replicabilidad, ya es lo que ya explicaba Miguel, que el realizar un experimento con las mismas condiciones aquí en México, como en Canadá, como en Japón, bajo las mismas condiciones debería de dar un resultado muy similar, si no es que igual. Eso es Exacto. parte de la comprobación o de la replicabilidad de los experimentos. Entonces, si combinamos color amarillo con color azul, a fuerzas te va a dar un color verde. Sea en donde estés, aquí y en China va a pasar. ¿Por qué va a pasar eso? Aún no vamos a saber por qué, pero sabemos que el conocimiento de combinar estos dos colores va a dar un tercer color. Ajá, Ajá, correcto. Exactamente. Porque, ojo, también cuando afirmamos que hay una relación, tenemos que estar seguros que la relación que estamos mencionando o creemos que existe es correcta, porque también hay falsos resultados. No sé si alguna vez ustedes han investigado esta parte o han visto, hay una página que establece correlaciones
aleatorias de cosas, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo muy burdo, pero que de ahí de estos experimentos, esas relaciones. Cuando gana Chivas hay un mayor número de huracanes en la costa este del Golfo, por decir algo, ¿no? Y sacan una correlación porque pues casualmente hay una relación estadística que te da un cierto porcentaje, entonces dicen, ay, hay un cierto porcentaje de eso, cuando la verdadera situación es que esa relación ni existe. Se puede decir porque a lo mejor sí ganó un equipo y sucedió un huracán, ya, pero esa no es la causa del fenómeno, vaya. Entonces, solamente creer relaciones observables no es realmente, o situacionales, no es la verdadera comprobación de lo que estamos diciendo, ¿no? Es Entonces hay cierto. que tener mucho cuidado en esa parte porque hay que verdaderamente comprobar lo que estamos diciendo. Porque, no sé, si mezcláramos colores que nosotros vemos verdes, supongamos que yo tengo un tipo de daltonismo o algo así, yo veo un color amarillo y yo veo un color azul. Y los mezclo y doy verde. Y yo digo, ah, bueno, cada que se mezclen esos colores son verdes. Pero imagínense que yo no sé que tengo daltonismo y estoy mezclando colores que realmente no son verdes. Pero para mi propia percepción es la verdad. Pero el problema es esto, o sea, identificar o desglosar y descomponer en la mejor medida posible los componentes del fenómeno para corroborar que sí está pasando lo que estoy diciendo o estoy cayendo en un sesgo. Y quizá hay una relación, pero no es una relación directa de las Eh, cuestiones. ¿Sabes qué estaría chido que explicaras, Miguel? Digo, si tú quieres, y te acuerdas todavía, acerca de correlación, pero en estadística. Creo que eso sería de utilidad para dar a entender mejor tu punto todavía. Ok, ok. Bueno, ahorita hablamos un poquito más de correlación, pero creo que terminamos primero el método científico, ¿no? Sí, Ok, va, va muy que va. bien. Paso número 5. Ya Venga, sería si no mal recuerdo, el análisis de resultados. Así es. Entonces, perfecto. ¿es el análisis de resultados o la experimentación? Porque ya no recuerdo si es la comprobación. Bueno, es que en la comprobación de la hipótesis ya está inmersa la parte experimental. Podríamos agregarlo como un punto adicional o extra. Exacto. Es que luego me confundo. Si son 6, 7 pasos, algo así. Eh, una vez que comprobamos, vamos a ver el análisis de resultados. ¿Qué diablos fue el resultado de combinar estos dos colores? Ah, ¿cuál fue el resultado de mojar cierto material y si este se endureció, por ejemplo, el cemento? ¿Por qué? ¿Por qué se endurece? ¿Por qué cambia de forma? ¿Por qué cambia de textura? Una vez que estás viendo los resultados, dices, ¿cuántas veces de que combiné el color pasó? ¿Cuántas veces que mezclé estos líquidos cambió al mismo cosa? Cambia con el tiempo, pasa con todo, después de que todo haces las comprobaciones, ves cuántos resultados te dieron lo mismo y dices, ah, en efecto, en 7 de, en 7 de 8 intentos, el color cambió a este. O en 9 de 17 intentos cambió a este. Entonces no siempre se repite. Ah, en 51 de 104 veces que lo hice, pasó esto. Entonces vas analizando qué porcentaje de resultados van dando la hipótesis que tú dijiste. Ok. Entre más elevada sea esos resultados o entre más en común tengan esos resultados, vas a decir, ah, siempre que hago esto, pasa esto. Y ya después de eso vas diciendo, entonces vas a ver si la hipótesis que hiciste en un principio fue real o no. O si sí pasa como tú dijiste. Eso es en términos muy grandes lo que es el método científico. Vas comprobando y vas viendo si pasa, no pasa, cuántas veces pasa, cuánto pasa, y ahí está el resultado. Y dices al final, si tienes un porcentaje alto de que tu hipótesis decía, esto pasa cuando combinan los colores, ok, sí, pasa, chequeamos y listo, resultados positivos, la hipótesis es correcta, pasa y cada vez que lo hagas, volverá a pasar. Combinas diferentes materiales y no ocurre lo que tú dijiste en tu hipótesis, el porcentaje de aciertos o de experimentos son bajos, medianos o muy variables, dices, esto no es cierto, no siempre pasa. No siempre va a pasar y va a haber otra
variante que pueda determinar lo que va a pasar en tu experimento. Eso quiere decir que necesitarías experimentar y cambiar variantes para ver qué es lo que está afectando ese experimento al final. Y concluyes, esto no es, la hipótesis es falsa, es nula, entonces esto no pasa y tendrías que seguir investigando para saber qué es lo que realmente afecta. Y esto es a muy grandes rasgos el método científico y como dije, las creencias no pasan ahí porque que las brujas se convierten en lechuzas. Ok, ¿cuántas brujas viste convertirse en lechuzas? ¿O cuántas personas viste convertirse en lechuzas? No, pues una. ¿Estás seguro que no lo malviste, que no lo viste o lo alucinaste? No. ¿Estás seguro? ¿Te tomaste alcohol? Sí, ahí está. Hay cosas para evitar creerte. Entonces, tenemos este método científico que es más o menos es la estructura, el esqueleto de todo, de toda ciencia. Y ahora vamos a pasar al por qué sí sería ciencia y por qué no sería no ciencia, la psicología. ¿Quién Ok, quiere muy bien. empezar? Antes de empezar con esto, ahora sí quiero agregar lo de la correlación, para que ahorita Ah, ok. lo vayamos entendiendo con estos ejemplos que vamos a ir dando. Ya que Roger me dijo que les hablara de esto. La correlación Ya que me obligó. básicamente es una muestra de fuerza en la que dos variables verdaderamente están relacionadas. ¿Qué quiere decir? Que una variable A afecta o no afecta una variable B, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de correlaciones, por así decirlo. Bueno, por así decirlo así. Correlación directa, o lo que llamamos correlación positiva, es decir que una variable aumenta cuando la otra lo aumenta. Por ejemplo, eh, si ponemos que a mayor grado de evaluaciones, mayor es el promedio o la capacidad o el aprendizaje de los alumnos en un aula, decimos que eso podría ser una correlación positiva entre el resultado o el aprendizaje con el número de evaluaciones que se aplican durante el periodo regular, ¿no? Como un ejemplo Ujú. muy, muy directo. Obviamente habría que delimitar muchas cosas para decir, pero bueno. Correlación inversa, correlación negativa. Básicamente nos dice que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y al revés, si una variable disminuye, la otra aumenta. Con el mismo ejemplo, si yo intento aplicar más evaluaciones para que mis alumnos aprendan más o tengan un mejor rendimiento promedio académico, pero resulta que está pasando lo contrario, diríamos que la correlación entre el número de evaluaciones o aplicaciones que estoy aplicando es de forma negativa. Porque yo aplico más, pero el promedio disminuye. Aplico menos evaluaciones y su promedio aumenta, su capacidad de aprendizaje. Y Ujú. correlación nula o pues básicamente inexistente. Dice que básicamente no hay correlación. Supongamos que yo quiero afectar este fenómeno, ¿no? Que los niños o los alumnos aprendan más o tengan un promedio más alto. Y yo decido aplicar esto. Bueno, he visto que, o me han dicho que si aplico más evaluaciones, repasan más y aprenden más. Pero yo aplico esto y resulta que el resultado sigue siendo muy variable, es decir, que no vi cambios significativos, es decir, algunos sí sacaron más, algunos menos o algo, entonces podría establecer que quizá ahí no hay una correlación directa y que quizá otros variables están afectando a aquellos que están teniendo un mejor resultado. Quizá no es el número de evaluaciones, quizá es la atención, quizá no es el número de evaluaciones, quizá es el repaso o forzarlos a tener que estudiar, ¿no? Entonces, ese es cuando empezamos a analizar las correlaciones entre las variables. Y aquí también, dentro de las variables, pues también entender que hay variables externas que pueden afectar, como ya hemos dicho un poquito. Como este ejemplo que estaba diciendo, ¿no? Imagínense un maestro que quiere aumentar el promedio de sus alumnos y decide, pues, ponerles evaluaciones y el resultado es muy ambiguo, ¿no? Porque algunos sí sacan más y unos menos. Y retomo lo que decía. Quizá lo que no estuve analizando, lo que no estudié es que al ponerles más atención a algunos alumnos tenían un mejor desempeño porque se sentían más motivados a estudiar o a prestar atención a clases, ¿no? Y algunos alumnos, por el contrario, se sentían más presionados o se sentían inferiores ante resultados negativos en un mayor número de evaluaciones o sentían más inseguridad, etcétera. Entonces, cuando te estamos estudiando es importante notar qué variables externas o extrañas pueden afectar a un fenómeno en cuestión y determinar su grado de efecto en esta situación. Porque a veces cuando creemos que hay solamente AB, puede haber un AB y un C.
y resulta que la variable C que no estábamos considerando afecta más al fenómeno A y no a la variable B, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, esos son los tipos de correlaciones y nos sirven básicamente para medir la fuerza de relación que existe entre dos variables. Básicamente, pues a veces se utiliza, no es muy común utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, que ya son medidas estadísticas para medir el porcentaje en el que ciertas variables se están cuantificando. Pero eso lo veremos en otro punto. Perfecto. Solo aclarando, esa parte del análisis de variables está en el punto, en los últimos dos puntos que hablábamos, en la comprobación de la hipótesis, la experimentación y el análisis de resultados. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, ¿con qué estábamos, Benja? Se me fue la onda. Ah, con que sí, sí ¿Por qué es sí la es o psicología, no ¿no? es? Exactamente. ¿Por qué sí es? ¿Por qué no es ciencia la psicología? Empecemos por los que no. Les dije con cuál y una y una. Ok. Eh, una de las cosas, por ejemplo, las que he escuchado más tanto por internet como en la vida real de por qué la psicología no es ciencia, es porque he escuchado tanto a ingenieros como a otras personas dedicadas a las ciencias llamadas duras o naturales decir que hagas lo que hagas, si cambias un químico aquí y en China, va a ser lo mismo. Sin embargo, cuando haces lo mismo aquí y en China, no es lo mismo. En el caso de psicología, si tú, por ejemplo, te vistes de negro para un funeral, como ya lo hemos comentado en otras cosas, en China se van a vestir o van a vestir el blanco. Entonces es muy diferente y entonces dicen, no, las cosas no es lo mismo. Eh, Aquí en China la gravedad es la misma. Aquí en China, la. Entonces, esa es una de las primeras críticas, o por lo menos de las razones que dicen, la psicología no es ciencia porque aunque tú actúes de esta forma, en México no pasa lo mismo que en Estados Unidos, o que en Europa, o que en India, o que en China. No pasa lo mismo. Ok, interesante. Yo ahí quisiera argumentar que eso simplemente, desde mi punto de vista, lo hace aún más compleja que una ciencia dura, ya que se están teniendo en juego diferentes variables disposicionales o diferentes variables del entorno, por así llamarlo, que una ciencia dura nunca estaría contemplando. Como bien decías, 2 más 2 siempre va a ser 4. Si manipulas, no sé, un virus igual y creas otra cosa, no sé, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que una ciencia que proviene de las ciencias del comportamiento o de las ciencias sociales en algunos casos, para mí va a ser todavía más compleja. Y eso no lo haría menos ciencia. Sí, solo que el punto es ese de, aquí en China pasa lo mismo, en las ciencias naturales, pero Ujú. en ciencias sociales no pasa lo mismo. Haces una revolución en México y no es la misma que la Revolución Francesa y no es la misma que la Revolución Rusa. Hace una guerra de independencia y no es igual como vuelvo a repetir, México es el principal país en el que vivimos. Una guerra de independencia en México que la guerra de independencia de Colombia, que la guerra de independencia de las 13 colonias. No son iguales y por esa es la razón también en la que se debate de que no son ciencias las ciencias sociales. Mm. Eh, pero, sin embargo, sí podemos concluir que existen ciertas conductas como, bueno, para eso tendríamos que definir cuál es el objetivo de estudio de la psicología. Y si Ok. tomamos en cuenta que el objeto de estudio de la psicología es la conducta de los seres vivos, podemos decir que entonces lo que vamos a estudiar es la conducta de estas sociedades de los diferentes países y que aún así las conductas tienen un límite de conductas que se pueden realizar, por así decirlo, ¿no? Ok. Son finitas las conductas, no sí, en cierta forma tienen un límite y por lo tanto se tienen que repetir en algún momento. Eh, una persona que va al baño va a fuerzas, a ir al baño aquí y en China, para empezar. Con eso ya podemos empezar a decir que la psicología podría ser una ciencia porque la conducta de ir al baño se repite aquí y en China. La conducta de comer se repite aquí y en China.
la conducta de ver televisión se repite aquí y en China. Eso lo hace una ciencia, en parte sí y en parte no, porque las causas por las cuales eh, se ve la televisión o el tipo de alimento que se consume es lo que varía y es la variante que determina otras conductas como cuántas veces se come, cuántas veces se va al baño, cuántas veces se ve televisión, cuánto tiempo se ve televisión, cuánto tiempo te quedas estreñido en el baño y cosas así. También nos podría dar una pista de por qué hay más enfermedades en cierto lugar que en otra parte, por qué en México hay tanta obesidad y por ejemplo en Japón no la hay tanto. Entonces, podríamos empezar a hablar que la psicología también, como hablamos de conductas, las conductas se repiten y por este número finito que hay de conductas. Ok, yo quiero complementar un poco lo que decías, con otro comentario que he escuchado que en realidad es muy similar a lo que decías. Que básicamente la psicología no es una ciencia porque no entra dentro de las ciencias duras o dentro de las ciencias deterministas. Y en efecto, no entra en esta categoría. La realidad es que la psicología entra en la categoría de las ciencias probabilísticas. ¿Y esto qué quiere decir? Que no siempre que se presenten los mismos factores o las mismas variables va a haber un mismo resultado. Sin embargo, sí va a haber un alto o un bajo porcentaje de probabilidad de que se presente o no la conducta. De tal manera que la psicología entonces no podemos decir que al 100% se van a presentar estos resultados, pero sí te puedo decir con una alta probabilidad de que pueden presentar estos resultados. No sé si me doy a entender. No Ujú. siempre va a pasar, pero sí te puedo decir con una probabilidad alta o baja o lo que sea que se puede presentar. Y por eso también entra, bueno, reitero, desde mi opinión, también entra en las ciencias. No en las ciencias duras, pero sí en las ciencias probabilísticas. Em, Ok. ¿Tú qué has escuchado, Miguel? Bueno, pues básicamente que no pueden generalizar muchas cuestiones, como ya se dijeron, y que también todavía manejan temas ambiguos, aunque no se pueden llegar a medir. Pero esto se deriva también de la historia en la que se derivó la psicología. Básicamente, la psicología partió de una filosofía en la que todavía hablaban de estos dualismos espirituales, mentalistas, subjetivos, y bueno, originalmente pues describían impulsos, energías, fuerzas internas de las personas, las llamaban voluntad, instinto, pulsión, que eran cuestiones abstractas, difíciles de definir, con las cuales intentaban dar una cierta explicación lógico-deductiva al comportamiento del hombre. Y de estas ramas es que se desprende la psicología, pero quedaron como esos estigmas, a mí me parece, de decir, bueno, es que no puedes medir la alegría, no puedes medir la felicidad, no puedes medir el miedo. Ok, bueno, el problema ahí yace en la forma en la que estamos definiendo las cosas. Como cualquier situación, cuando definimos, por ejemplo, alegría o miedo, van a decir, pues es que tú tienes una definición, yo tengo una definición, etcétera. Pero la ciencia es básicamente este proceso de operacionalizar estos constructos. Sí, todavía no tenemos una definición unificada o universal de lo que es el amor, ¿no? Pero ya tenemos identificados componentes o características que lo construyen y con lo cual podemos identificarlo, con lo cual se puede trabajar. En un principio la ciencia no es ya acertar a la verdad absoluta, porque sabemos que toda ciencia y conocimiento solamente es una abstracción y construcción de la realidad o de la verdad, como cualquier ciencia, no es una verdad absoluta. Lo que en un sistema funciona en este espacio, en esta cuántica, en esta percepción, no va a funcionar en otro lugar donde no apliquen esas leyes. Pero bueno, cuando definimos estados de ánimo o algo como motivación es muy complicado decirlo simplemente porque sí. Hay que ver qué constructos o qué partes estamos utilizando para definir una, no sé, una emoción, una percepción, algo así. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es llevar a cabo unas pruebas, elaboraciones, ya sean experimentales, test, para medir si los constructos que estamos adjudicando a una variable
son ciertos o verdaderos. Pero esto es a través del estudio tanto teórico, toda esta parte, y llevarlo a un proceso experimental. Lo que sí es cierto es que es difícil llevar todas estas percepciones, todos estos campos a procesos experimentales. Y que el resultado, si bien puede ser positivo y establecer que sí hay relaciones, es decir, pues que a mayor número de estímulos o recompensas afectivas, hay mayor respuestas afectivas en una pareja, por así decirlo, ¿no? Pero todavía no podemos definir completamente el amor, porque el amor puede ser a lo mejor una cuestión muy particular, pero vaya, también podremos argumentar, bueno, es que también el campo de la psicología no es definir el amor, ¿no? Porque Ujú. dice, bueno, pues a ver, tu ciencia defíneme o explícame los fantasmas, que son componentes etéreos o metafísicos. Pues no. Por eso la ciencia o esas ciencias duras tampoco se dedican a eso y la psicología en parte tampoco se dedica a dar definiciones como esas. Se dedica a darle cierto nombre a las cosas y darle cierta estructura y análisis para que estos constructos nos den una idea, nos den un sistema, el cual podemos explicar y con el cual podemos trabajar. Yo creo que un gran aporte a todo esto fue cuando se descubrió esto de los estímulos y condicionamiento operante, con lo cual pudimos entender un poco mejor los comportamientos de las personas, que cuando decíamos que a una persona se le estimulaba de cierta forma con ciertos reforzadores, la probabilidad de una conducta aumentaba. Si bien no podemos generalizar que si yo le pongo un estímulo a una persona, un estímulo X a una persona o a miles de personas, todas van a reaccionar igual. No, pero con estos constructos y esta determinación científica podemos ir trabajando para que en cada contexto, con las mismas herramientas, podamos generar resultados muy similares. Supongamos que yo quiero hacer que todas las personas beban cuando se les ponga, no sé, un estímulo lumínico, ¿no? Cada que se pongan luces trombóticas, las personas van a beber. Y voy a agarrar una población de China, una de Estados Unidos, una de México, una de Chile y toda esta parte. Tienen constructos, tienen símbolos, lenguajes, tradiciones diferentes. Y para cada persona individualmente va a significar algo diferente esas luces trombóticas, ¿no? Pero específicamente no voy a trabajar con eso, voy a trabajar con un programa de condicionamiento para entrenar a las personas y hacer que estas personas reaccionen de la forma que yo quiero. Y esa es la parte de control que empieza a volver a la psicología científica, que ya podemos entender, explicar y dar respuestas probables con constructos establecidos. Y cuando lo llevamos a entornos externos o que sean de forma natural en el ambiente artificial del humano, como las sociedades, como esto, lo que hace el psicólogo es básicamente eso, identificar, observar estas partes, llevarlos a una parte experimental y dar explicación donde suceden los fenómenos particulares de la situación. Y eso es lo complicado, lo que a veces no se entiende cuando creen que la psicología debería o tendría que generalizar todas las cuestiones como que define bien el amor, que pueda medir el miedo. Ok, sí, definimos fenómenos establecidos y los nombramos con situaciones ya o con términos muy específicos que nos ayudan a entenderlo mejor. O que realmente trabajemos con método científico, comprobemos y demos una explicación fiable y razonable de cómo sucede un fenómeno. Exacto. En otras palabras, también Platón lo refería en sus escritos. La ciencia, hay una física, que es lo que vemos, y hay una metafísica, más allá de lo físico. Entonces, estos conceptos de fantasmas, amor y todo esto, no los estudia la ciencia porque no está al alcance. Vamos a recabar esto. La psicología no estudia la mente. ¿Por qué? Porque no, la mente es un concepto. No es un objeto físico, no es algo que puedas medir. ¿Qué color es la mente? No lo hay. ¿Cuánto mide la mente? No lo hay. ¿Qué olor tiene la mente? No lo hay. Entonces, es un concepto, por lo tanto, es como un tipo comodín para meter muchas cosas. Asimismo, todas las emociones que tenemos eh, tienen diferentes cosas y si a todos los que nos están escuchando les digo, todos hemos sentido miedo. Les pregunto, ¿todos hemos sentido miedo? Sí. Y cuando les pregunto, ¿qué es lo que sintieron ante el miedo? Todos me van a responder cosas diferentes. Entonces es esta gran gama de respuestas que al final, si nos vamos al número de, por ejemplo, a todos los que están escuchando esto y cómo respondieron, y 20% dice, grité, otro, me paralicé, otro por ciento dice,
temblé. Otro dice, me hice del baño. Pues aquí están las conductas que se llegan a repetir cuando una persona tiene miedo y estas son más o menos el porcentaje. Obviamente estaría sesgado porque el grupo al que estamos preguntando, que es a las personas que están escuchando este podcast, sería un número limitado y también tendríamos que ver cuáles son las partes que limiten estas reacciones. Resulta que los que están escuchando este podcast y son de Sonora, tal vez se paralizan más o tienen más bien tienen una reacción más rápida y se ponen como alerta en ese momento. Las personas que viven en Oaxaca ante el miedo se paralizan. Las personas que viven en el Estado de México sacan la navaja y empiezan a filetear a alguien, ¿no? Entonces, tenemos diferentes conductas que se presentan ante este estímulo que se supone es el miedo y ante esta pregunta que les dice de cómo se reacciona. Entonces tenemos que ir como a los grandes números y ver los porcentajes para saber más o menos, darnos una idea de cómo se reacciona y sobre todo saber qué conductas encapsula esta palabra o este concepto que es el miedo. Ah, cuando una persona tiene miedo, pasa esto, esto y esto. Ok. ¿En qué porcentaje? En este porcentaje. Y es así como vamos clasificando y vamos conjugando estos conocimientos. Y cuando le preguntamos a una persona en específico, ¿qué haces cuando reaccionas? ¿Qué haces cuando tienes miedo? Hago esto. Podríamos ya empezar a relacionarlo. De pura casualidad vives en Oaxaca, de pura casualidad vives en Sonora. Podríamos relacionarlo, pero también tendríamos que ver otros factores como qué es lo que ha aprendido, cuál ha sido su familia y otras cosas, pero a grandes rasgos podemos ver cómo reaccionará una persona dependiendo del contexto en el que haya crecido, en el que haya vivido y lo más probable que haga cuando sienta miedo. Es así como se justificaría, por ejemplo, el por qué la psicología sí es una ciencia. Hay algunas cosas ahí, por ejemplo, como la voluntad que aparte de ser un concepto, sería como una variante aparte, porque eso es lo que cambiaría el cómo reacciona la gente. Pero estaríamos hablando de filosofía de la ciencia y filosofía de la psicología, entonces ese lo dejaremos un poco más aparte. ¿Algo más que agregar? Am, yo creo que es necesario explicar todavía más a fondo acerca de los temas que mencionabas, acerca de la epistemología, acerca de la filosofía de la ciencia, de la psicología y sobre todo acerca de la metodología. Reitero, sobre metodología, creo que sí sería necesario ahondar más en estos temas para que podamos tener un sustento todavía más riguroso y sobre todo para poder dar a entender por qué sí es una ciencia. Creo que este primer podcast hablando de esto nos sirve para sentar tal vez las bases, pero desde mi punto de vista creo que sí sería necesario pues ahondar todavía más en todos estos temas. Entonces Sí, ahí definitivamente. como propuesta. Sí, definitivamente todavía se necesita ahondar, todavía sigue la polémica, todavía hay filósofos diciendo qué es la ciencia, qué no es la ciencia, qué sirve, qué no sirve, por qué clasificarla, por qué no clasificarla. Y los debates entre filósofos y académicos todavía siguen, o sea, esto no es una respuesta definitiva, pero desde el punto de vista de nosotros, de psicólogos, sí sabemos que hay conductas que se repiten, hay factores que no se repiten y por lo tanto lo cambian todo, pero sí podemos llegar a que a los grandes números o al gran porcentaje de cómo se actúa en cierto lugar, es muy probable que pase cierta conducta en tal lugar. En donde más podemos ver cómo funciona la psicología como ciencia es en el marketing. ¿Cómo te van a vender las cosas? ¿Cómo se ha estudiado para que veamos que nosotros somos seres que buscamos estímulos constantemente y de tal forma que queremos las cosas tan inmediato y como queremos todas esas cosas tan constantemente? TikTok ha sido una de las plataformas que mejor ha sabido explotarlo porque te presenta videos pequeños, cortos y al que sigue. Y vas buscando otro estímulo y vas buscando otro estímulo. Scrolleas y vas a otro estímulo. Y ahí se está capturándote, perdiendo un montón de tiempo, pero ahí estás. Cierto. ¿Cómo te enganchan también algunos en las compras?
una oferta que solo se va a hacer una vez. Ahí la tienes, y dice, ok, solo va a jugar con ese miedo de no lo vas a poder comprar después, cómpralo ahora. Y ahí vas a comprar algo. De hecho, Entonces, lo más impresionante es que la gran parte de la psicología se usa en redes digitales y aún así hay mucha gente que dice que la psicología no es ciencia. A pesar de que en las redes digitales te venden las cosas, tú les das toda la información que ellos necesitan para venderte cosas, para anunciarte cosas, para que te tengan como en las manos prácticamente. Y una de las razones también que ha retrasado tal vez la experimentación en psicología, pues es la ética, la moral, de que a comparación de que en otras ramas como puede ser química, puedes agarrar un material y lo puedes destruir sin que haya problemas, en psicología no puedes agarrar a la persona y puedes torturarla o puedes hacer cualquier cosa porque simplemente es ética y moralmente debatible. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales la ciencia también, pues la ciencia, la psicología tiene un poco de retraso a comparación de otras ramas de la ciencia, o bueno, de otras ciencias, porque simplemente la experimentación está bastante limitada por los daños psicológicos que le puedes causar a una persona, que pueden ser permanentes o no. Sí, Eh, ¿Algo más que agregar, Miguel? pues simplemente, como siempre, invitarlos a que investiguen las causas, las relaciones de lo que están diciendo, de las afirmaciones que están buscando. Como toda ciencia, tiene sus limitaciones. Ninguna ciencia es total. Ninguna ciencia te va a explicar todos los fenómenos que se te ocurran. Por eso hay muchas ciencias, porque cada ciencia tiene su rama de especialidad. Y bueno, yo creo que la psicología ha avanzado mucho en muchas cuestiones y no hay que confundir el hecho de que algunos puntos, muchos artículos no llegan a esta parte de decirte cómo funciona esto, para decirte la clave maestra o la llave secreta para que el aprendizaje siempre se dé. Al contrario, muchos artículos, muchas investigaciones lo que buscan es aproximarnos, como cualquier ciencia, en sus comienzos de un tema o de diversos puntos, aproximarnos a entender mejor un fenómeno. Y esto se hace estudiándolo de diferentes formas, poniendo a prueba diferentes cosas, diferentes variables relacionadas y diferentes sujetos, diferentes contextos, para entender mejor un fenómeno. Porque un fenómeno a veces no es tan fácil de explicar, como ya lo dijimos, implica muchas cosas. Y en psicología creo que estoy muy feliz de que hay mucho avance en esta parte. Y hay muchos artículos que han estudiado diferentes variables relacionadas con el aprendizaje, por ejemplo, porque el aprendizaje no implica solo una cosa, de variables implica muchas cosas, desde las relaciones familiares, el contexto, la sociedad, los estímulos en la escuela, la situación económica, el contexto cultural, el lenguaje y muchísimas cosas más. Pero se están estudiando todas estas relaciones para llegar al constructo más unificado de lo que podamos entender como aprendizaje y cómo optimizarlo, por así decirlo. Entonces, confíen en esta parte, pero también siempre pregúntense cómo llegaron a esa conclusión, siempre investiguen en artículos científicos avalados por instituciones, porque aunque no va a ser simplemente validez por renombre de alguna institución, hay que buscar la explicación real de las cosas. Así como confían cuando un físico, un químico dice esto es por esto, confíen en un psicólogo, pero también como en ambos casos, pregúntense cómo llegaron a esa conclusión, indaguen si verdaderamente lo que dicen es cierto y qué tanto de lo que ustedes creen que es cierto es un mito. Y un pequeño tip para detectar cuándo creer un estudio y cuándo no, es, por ejemplo, lo que les decía antes de, las personas que escuchan metal son más inteligentes, según un estudio, que apuntan esas cosas por internet. Ah, el estudio demuestra que en un estudio hecho por 15 personas, demuestra que en una escuela, en un estudio hecho a 15 personas que escuchan metal, resulta que tuvieron mejores resultados en un test de inteligencia. Ah, ok.
Aquí tenemos uno de los errores más comunes de hacer una investigación, que es el número de casos para que sea válido algo. 15 personas no son suficientes para englobar al conjunto o a esa gran masa que llamamos población general y probablemente no tenga. La verdad, en algún estudio que digan eso, si son menos de 50 personas o menos de 100 personas, por lo general no les crean, porque es un estudio que está altamente sesgado. Lo ideal sería hacerlo con el mayor número de personas. Hay estudios que se tienen que realizar a veces con 5,000 o con 1,000,000 de personas para que tengan una validez. Pero si ven un estudio con 20 personas, que hicieron un test con 20 personas, deséchenlo por completo porque es como puede estar sesgado y pudieron ser solo 20 personas seleccionadas para confirmar que esa investigación sea cierta o para confirmar el punto de vista del investigador o cualquier cosa. Obviamente hay vicios en la ciencia, hay vicios en las que los científicos y todos pueden ser pagados o por empresas o por cualquier otra cosa para que digan lo que quieran escuchar. Y casos tenemos, por ejemplo, lo de el plomo a principios del siglo pasado. Pero aún así busquen ser lo más objetivos. Vean quién lo hizo, por qué lo hizo y cuál es la finalidad de hacer ese tipo de test. Entonces, o de este tipo de resúmenes de investigaciones. Claro. Aparte de eso, también es difícil o es muy raro que un artículo te generalice. Generalmente, o lo ideal es analizar las características de la población en la que lo aplicaron. Porque ponle, a lo mejor sí es válido el hecho de decir que las personas que escucharon metal en eso, pero las personas con las características específicas con las que se hizo el experimento presentaron ese resultado. No significa que todas las personas que escuchan metal van a ser así. Entonces, cuando analicen esta parte, siempre también denle una buscada a las características de la población en la que lo hicieron. Porque a lo mejor resulta que lo estudiaron para ver si a un grupo de estudiantes en una comunidad indígena o en una comunidad alejada de la sociedad general, en un pueblo de la India, tenía un efecto positivo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo no vas a decir que todo es generalizado? Al contrario, decir, pues bueno, el resultado decía que justo en esta población, en este pequeño sector, en estos grupos de casos sucedió eso. Los estudios serios son muy, muy, muy específicos. En esta población, en este lugar, a esta hora, casi, casi, y pasó esto. Entonces, esos son los resultados. Por lo general, los estudios no dan la verdad, o sea, no dicen, esto afirma que pasa esto, sino que simplemente se comprobó que hay una tendencia a esto. Ningún estudio serio te va a afirmar que esto pasa o que es 100% real. Solo va a decir que es probable que pase porque se hicieron estos resultados o dieron estos. Si un estudio te dice o te afirma tal cual que es como la realidad absoluta o la verdad absoluta, deséchalo por completo porque no hay estudios así. Bueno, sí los hay, pero son falsos. Entonces, no los tomes así. Los estudios siempre te van a manejar que es probable que pase esto o que sea una de las variables, pero jamás te va a decir que es la verdad absoluta. Entonces, esos son unos pequeños tips. ¿Algo más que agregar para ir cerrando? Nada más de mi parte. Yo creo que nada más me gustaría agregar en la parte de la ciencia y de la metodología, que a mí lo más bonito que se me puede hacer es la curiosidad. Y que esa curiosidad pueda llevar a elementos que puedan llegar a ser útiles a través de toda esta metodología que fuimos describiendo. Pues eso es otro nivel. Básicamente es como nunca dejar de ser niño y nunca dejar de preguntarte por qué pasan las cosas. Pero pues ahora lo puedes hacer a través de diferentes estructuraciones, pasos, métodos que le van a dar sustento a lo que tratas de decir. Entonces eso es como que en lo personal se me hace lo más bonito de todo. La curiosidad que puede llevarte a diferentes descubrimientos. Y sobre todo pues en la psicología que tanta falta hace. Ujú. Creo que nada más eso. Muy bien. Entonces, si alguien de los que escucha aún sigue teniendo dudas del por qué o tiene cuestiones del por qué
La psicología es tomada como ciencia. No dude en escribirnos, no dude en dejarnos comentarios del por qué sí, por qué no. Entonces, obviamente con todo el respeto, no se vale decir groserías o faltar el respeto a los demás. Así que si tienes dudas, si tienes comentarios, déjalos en los comentarios, en la caja de comentarios, valga la redundancia. Y estaremos en contacto contigo. ¿Algo más que agregar? Si no hay. No, ¿no? todo bien. Entonces, este ha sido el episodio 9 de Psicotepec. Ujú, Y justamente. les, les damos las gracias por habernos escuchado, por darnos este espacio. Les recordamos cualquier cosa, duda que tengan, algún tema que quieran que hablemos, lo estaremos grabando, lo estaremos añadiendo a la lista de temas. Y pues sin más que agregar, nos estamos despidiendo. Roger, Miguel, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Nos Hasta luego. vemos. Bye bye. Hasta luego.